Soy de la zona sur de Ayacucho, o sea, la carretera que va a Purima, Cusco, estamos a 3 horas de Nazca. Soy presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. A partir de los 7 años empecé a hablar el castellano, yo hablaba pura quechua. Mi Ujú. madre, mi padre, mis abuelos, todos son quechuas, por eso decimos que somos del parte del pueblo quechua. Como que también te decían, ¿no? Que hablar el quechua es lo último, es lo peor, ¿no? Entonces, y tenías que hablar el castellano. Para ti personalmente, con tu historia, con toda la biografía que tienes detrás, y también para las comunidades indígenas, ¿qué significa que Keiko Fujimori sea presidenta el año del Bicentenario del Perú? Eh, para mí, el fujimorismo sobre todo significa el despojo territorial. Para mí significa que los pueblos indígenas nos vean como objetos y no como sujetos de derecho. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando hicieron el cambio de la constitución política del 1993, nos quitaron derechos. En el año 93 es como que las tierras colectivas podían venderse, regalarse, podían embargarte. Y era una preocupación porque eso es lo que quedaba de nuestros ancestros, lo colectivo. Venimos de una cultura colectiva, venimos de una cultura comunal, venimos del Ayllus, pero eso nos han ido despojando. Sí, o sea, nosotros hemos vivido, tú eres de Ayacucho, terrorista. ¿Por qué terrorista? ¿A qué le llaman terrorista? ¿Estamos creando terror? Yo creo que simplemente es para estigmatizarnos y, como se dice, para meternos miedo. Creo que estas elecciones lo ha demostrado, y en estas elecciones a nivel nacional ya la gente se vuelve curtida y ya está contestando. Es decir, soy terrorista y ¿qué? Mucha gente, ¿qué cosa significa terrorista? O sea, no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de la señora Leiva, que por cantar una canción de la flor de retama, ¿no? Es terrorismo. Oye, ni siquiera sabe la historia cómo surgió la flor de retama. ¿Qué terrorismo? El terrorismo está en la cabeza de las personas. Muchas de las protestas que han existido en defensa del territorio, ninguno de esos hermanos, hermanas han agarrado un armamento. ¿A qué lo llaman terrorismo? ¿Quién cree el terror? Muchas de ellas defienden su territorio. Pueden tener piedras, palos, pero ninguna arma. ¿No? Y eso es uno, o sea, el despojo territorial. Y esto puede traer, o sea, ¿qué te digo? Enfrentamientos muy grandes con el propio pueblo. O sea, puede haber matanzas enteras. Mucha gente dice, tengo miedo al Perú libre, a Castillo. Pero Castillo, pues, no tiene el poder lo que va a tener ella. No tiene el Congreso, mayoría. No tiene el poder judicial. Solamente tendría el Ejecutivo. Y no creo que a Castillo, por el tema del racismo, los militares le obedezcan. Saldríamos a una marcha, no, a Castillo lo arrinconaríamos. Es distinto, pero a Keiko no. El fujimorismo sacaría seguramente a todos los militares y nos mandaría a masacrar. Y a los líderes a secuestrar. No sé, lo veo muy perversa. Lo veo muy mentirosa. Lo veo con sed de poder, pero sed de poder para vengarse. Y lo primero que se vengarían serían de nuestros pueblos. Y lo primero que se vengaría, sí, pues son de nuestras comunidades, aquellos hombres y mujeres que no están de acuerdo, lo primero que aplastaría a ellos. ¿Cómo te Y imaginas, Melania, una protesta, por ejemplo, de tu comunidad o las comunidades contra el gobierno de Keiko Fujimori? ¿Cómo sería?
peor que Duque. Lo que está pasando en Colombia, peor que Duque, lo veo. La represión es mucho más sanguinaria. Es lo que veo en el Perú. Y teniendo bajo el mando a los militares, porque los militares y los policías siento que se arrodillan frente a Keiko. Y esa es una preocupación también que tenemos, porque eso va a fortalecer, ¿no es cierto?, a este que le llamamos narcoestado. Porque no, el terrorismo no existe. Lo que existe es narcotráfico. Narcotráfico. Entonces, eso es una, como le vuelvo a decir, preocupación, porque esto va a permitir va a meter miedo a nuestras comunidades en las zonas rurales, y muchos de ellos irán desplazándose hacia las grandes ciudades, abandonando sus territorios, y esas tierras pues se convertirán, bueno, pues para la siembra de la coca o el narcotráfico, pero también para la implementación de actividades extractivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promueve lo que ha promovido siempre el fujimorismo, ¿no? Sí, pues, cada uno tiene sus ideas, sus posiciones, y muchas de las cosas es que defendemos derechos. Ellos no entienden derechos. Dicen vivir en un país democrático, fujimorismo, un país democrático. ¿Democrático para qué? Para violar derechos. ¿Y democrático para qué? Si un grupo del poder económico decida sobre nuestras vidas, porque ellos son los que tienen el poder. ¿Eso es ser democrático? No, pues, no, nosotras por eso buscamos también, siempre decimos, queremos una nueva constitución, porque el Perú es un país plurinacional. Porque en el Perú ahorita reconocidos existen 55 pueblos indígenas, o sea, 55 nacionalidades. Yo soy de la nación quechua, así como existe la nación aymara, la nación asiánica, la nación shipiba. Somos naciones dentro de este país llamado Perú. Y creo que es importante el reconocer también, no solamente reconocer, sino garantizar derechos a estas naciones que existieron antes de ser peruana. Soy quechua. Antes de que exista Perú, han existido mis ancestros. Este es un país que queremos, y nosotras venimos de esa cultura, porque las decisiones se tomaban en colectivo, y se toman todavía en colectivo en las comunidades, no es individual, porque yo puedo ir individualmente, pero ¿y agenda de quién llevo? Si no represento a nadie, agenda mía, individual, personal, o agenda de la empresa que me ha capturado, pero no estoy llevando la voz de la mayoría y la agenda de la gran mayoría. Por ejemplo, nos preocupa, en estas elecciones ni siquiera tenemos ni un congresista, ¿no?, que pueda realmente llevar nuestra agenda. No solamente la voz, sino nuestra agenda. A un congreso deberían llegar también gente que representan, o sea, a organizaciones, a sindicatos, que lleven agenda a discutir. ¿Qué cosa van a discutir en esos congresistas si son elecciones individuales? Muchas de esas personas no representan a nadie. Pero es lo que te ponen para que elijan la gente. Entonces, yo creo que ahí debe estar, pues, representantes, por ejemplo, de los sindicatos textilería, de metalurgias, profesores, está bien. O sea, todos los sindicatos deben tener su... Estás soñando, Melania, estás soñando. Estás hablando de un país que no existe y que no quieren que exista. Que no quiere que exista, pero hay que soñar. Creo que lo único que se puede perder es la esperanza.